Pues. ¿Qué pasa, fricazos? Con vosotros una vez más Inusin, y en esta ocasión tenemos a Fernando de Astiberri, que ha accedido muy amablemente a hacernos esta entrevista. Así que vamos en materia. ¿Qué es y cómo surgió Astiberri? Porque sí que es cierto que igual para los que no son tan consumidores de cómic nacional, cómic europeo y así, les es algo extraño. Para mí hace 4 días tampoco es que la conociese, y a eso que la tengo a tiro de piedra. Aquí estamos. Pero para el que no la conoce, ¿cómo definirías Astiberri? ¿Qué es y cómo surge? Astiberri es una editorial especializada en tebeos, una editorial que con el tiempo se ha ido especializando sobre todo en cómic de producción nacional y en novela gráfica, aunque no desdeñamos otro tipo de cómic. Hemos publicado todo tipo, cómic infantil, y por países hemos publicado, yo creo, algo de manga, hemos publicado bastante cómic americano, producción nacional, hemos tocado superhéroes, ciencia ficción, autobiográfico. O sea, en realidad somos una editorial con miras más o menos amplias, pero sí que con los años nos hemos ido decantando hacia un tipo de obra más o menos concreto. Aunque te digo, hemos sacado también pues, libros de mitología vasca, hemos sacado obras de cultura pop, hemos sacado ensayos sobre cómic, o sea que si tenemos más de 700 títulos, pues entonces hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que puede haber una línea bastante clara que está más centrada en eso, en novela gráfica, y con el tiempo nos hemos ido. Ahora más o menos la mitad de nuestra producción es de autor nacional. Es que sí que tengo alguno que os sigue bastante y que teníais una vertiente un poco a literatura, a libros, como tales, y me dijeron, oye, pues si hablas con ellos, a ver si sabes si hay algo por ahí de una serie de Ultimates que había por ahí de Final Fantasy y tal, y yo no sabía que teníais también esa vertiente más literaria. No, ensayos sobre cómic hemos sacado alguna cosa, y ensayos sobre cultura pop. De cómic hemos sacado un manual que hizo Tony Giral, Pepe Gálvez y otra gente, que me parece bastante interesante. Hemos sacado la novela gráfica, el ensayo de Santiago García. Hemos publicado los 2 básicos de Scott McCloud, que son Entender el cómic y hacer cómic. O sea, hemos sacado, y luego hemos sacado cosas más de cultura pop, desde Papel y Plástico, que es como un precedente de todo esto. Yo fui a GB, etcétera, etcétera, pero anterior. O hemos sacado algo sobre Toyland, sobre historia del juguete en España. Siempre que haya un proyecto que nos interesa mucho, hemos ido sacándolo, pero al final estamos muy centrados en lo que estamos, que es cómic. O sea, si ahora sacamos 4 novedades al mes y sacamos 50, 60 novedades al año, el 90%, el 95% son viñetas. Sí, porque al final es eso, tienes una vertiente más concreta, pero luego en cuanto rascas un poco de aquí y de allá empiezan a salir cosas. Sí, hombre, está claro, ¿no? Por lo que más nos conoces por lo que hemos hecho de novela gráfica, tanto autores extranjeros como autores, y sobre todo por eso, por los últimos años. Hombre, cuando empezamos es más complicado publicar autor nacional, porque con qué cara le vas a decir a un autor que el trabajo que está haciendo durante un año te lo dé a ti, ¿no? Primero tienes que demostrar que sabes editar, que sabes mover el trabajo, que lo puedes colocar bien en librería, que le vas a dar la promoción necesaria, y luego ya es cuando tienes el valor de acercarte a autores también. Coincide mucho nuestra carrera con la de algunos autores y el despegue de algunos de ellos, entonces hemos ido un poco en paralelo, y son autores que evidentemente no estamos en la época de Bruguera, no son autores nuestros, ese concepto no existe, pero sí son autores que han ido con nosotros, con los que nos llevamos muy bien, y que de momento siguen trabajando con nosotros por muchas ofertas que tengan de otros lados, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante ese punto de vista de no es un autor que solamente publica con nosotros, por lo tanto no está, por así decirlo, agarrado a nuestras condiciones, sino que publica con nosotros porque está a gusto, tiene unas condiciones con las que está cómodo y ve que el material sale como él quiere. Claro, para empezar es porque no se puede, o sea, para empezar porque no estamos en los 50 ni en los 60 y no se puede, pero es que además, claro, nosotros no queremos que esté un autor con nosotros por obligación, queremos que esté con nosotros porque le gusta cómo mimamos su trabajo, cómo tratamos de presentarlo de la mejor manera posible y de ayudarle a que llegue al mayor número de lectores, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Dentro del sector. El autor quiere que se venda mucho, el editor quiere que se venda mucho, el distribuidor quiere que se venda mucho, la librería quiere que se venda mucho. Al final todos tienen que ser contentos. O sea, todos remamos para el mismo lado, y desde un principio nosotros hemos tenido muy claro que aquí jugamos todos a sumar. O sea, tu enemigo no es la otra parte de toda la cadena del libro, desde el autor hasta el lector. Creo que todos queremos lo mismo, que es leer obras de calidad, obras que te entretengan, obras que te puedan aportar, obras que cuando lo leas no digas vaya timo, ¿no? Entonces en esa lucha estamos, en todos los aspectos, desde cuidar la edición, sacar el precio lo más ajustado posible, respetar el concepto que tiene el autor de la obra, porque no tenemos colecciones como muy específicas con un formato concreto, ¿no? Unas son más grandes, otras más pequeñas, unas usan un tipo de papel, otras otra, porque nos tratamos de adecuar
tanto a lo que quiere el autor como a lo que es factible. Claro, bueno, claro. Nos dice, lo quiero de medio metro y con los lomos dorados. Decimos, muy bien, pero vamos a costar 200 euros. Claro, entonces si quieres que se venda va a ser que así no. Entonces, o sea, ahí tratamos de buscar acuerdos, ver lo que encaja mejor tanto para el autor como para que esa obra luego tenga un cierto recorrido comercial, que no queremos olvidarnos de eso, claro. Vale. Y entonces, ¿surgisteis allá por el 2001? Sí, surge en el 2001. La editorial surge básicamente por el desconocimiento. No teníamos muy claro cómo se hacía esto, pero vas hablando, te vas calentando, ves cosas que se hacen fuera, ves cómo se está trabajando en Estados Unidos, cómo se está trabajando en Francia, ves un tipo de obras que se están publicando allí que aquí no llegan, ves un tipo de formatos que no se están usando muchos aquí. Y también ves referentes aquí, ¿no? Ya hay editoriales que están haciendo cosas de calidad, cosas que te gustan. Sí. Las nuevas tecnologías, ya 2001, aunque pueda parecer la prehistoria, ya existe Internet, ya hay correo electrónico, ya para una editorial americana, por ejemplo, un mail que le llega a un mail que le llega de Penguin Random House, la editorial más grande del mundo, es lo mismo, es un correo electrónico con una dirección detrás. Evidentemente Penguin va a tener más poder, ¿no? Pero sigue siendo una editorial, no tienen por qué saber que somos dos chavales encerrados en una habitación los que han mandado el mail. Entonces, si respondes con seriedad, si pagas, puedes negociar con otras editoriales. De hecho, aquí ya había ejemplos, pues yo que sé, Dude, una editorial asturiana que en aquella época había publicado Bone, había publicado Strangers in Paradise, había publicado obras americanas que a nosotros nos parecían, joder, si estos tíos que viven en Avilés, que son como parecidos a nosotros, están haciendo eso, nosotros podemos hacerlo. Yo que sé, estaba de Ponent, de Camarasa, que estaba editando autores nacionales en ediciones muy cuidadas. Entonces, pues vas viendo que lo que se hace afuera más o menos se está haciendo aquí, puedes encontrar un hueco. También cuando empezamos no teníamos mucha idea de qué se hacía ni de cómo hacerlo, entonces vamos cometiendo muchos errores. Pero bueno, por lo menos vamos publicando. Es el camino de siempre, sí, ¿no? Coges, metes la pata y luego vuelves a salir con prueba más fuerza. Prueba de error, sí. Desde el principio lo que sí que hacemos es asumir los riesgos que corremos y tratar de responsabilizarnos. Lo hacemos regular, lo hacemos con poco conocimiento, pero sí que lo hacemos de una manera muy seria. Así que tratamos desde el principio de aprender rápido, de aprender y de hacer las cosas lo mejor posible. Sí nos lo tomamos muy en serio. En ese sentido, sí que entendemos que aunque sea un hobby en el principio, porque no cobramos por esto, no nos da para vivir, sí que creemos que hay una responsabilidad y que tenemos que hacerlo lo mejor posible y sí que tenemos que trabajar como si nos estuviéramos jugando mucho, que es que nos estamos jugando mucho, claro. ¿Y crees que eso puede venir influenciado por aquellos principios, aquellos inicios con la revista, aquella trama que estaba dentro de Astiberri? Sí, de hecho, a ver, al final todo lo que te estoy contando es una elaboración a posteriori, o sea, son todo historias que te construyes tú a ti mismo para explicarte. Las cosas son mucho más caóticas, pero sí teníamos la intuición de que una revista gratuita que fuera de las librerías, por una parte nos serviría para caer bien, para entrar bien en esas librerías, para que nos conocieran cuando empezamos a sacar los productos. Por otra parte, sería una base desde la que poder publicitar nuestras obras y por otra parte creíamos que era un instrumento interesante y que no existía. Entonces nos sirvió para eso, que fue un saco sin fondo de dinero, que nos supuso mucho trabajo, mucho dolor y una pérdida de dinero mucho más grande de la que pensábamos porque no sabemos hacer las cuentas. Sí. Que al final, como sobrevivimos, fue bueno, sí, si llegamos a cerrar, pues hubiera sido una mala idea. Pero como seguimos aquí, la idea de la revista fue Estoy buena. mirando que teníais hasta tiradas de incluso 10.000 ejemplares. Sí, son casos puntuales, pero yo creo que la tirada media sí que andaba en torno a 5 o 6.000 ejemplares, por lo menos. Sí, para una revista de crítica constructiva, tal. Era una revista que ahora la miro y me da mucha vergüenza. Creo que estaba hecha muy deprisa y corriendo, sin un concepto editorial potente. O sea, yo ahora la veo y digo, claro, pero yo antes tenía 18 años menos y era un poco más tonto, ¿no? Sí, claro, entonces dentro que cabe estoy satisfecho. Además creo que tuvo una última etapa que lo puedo decir porque es cuando dejé de dirigir yo la revista, que la cogió Elena Cabrera, que la convirtió en una revista de verdad, que había mucho más. Todo eso que yo no supe hacer lo hizo ella. Duró un pocos números, no logramos reflotarla, no logramos que fuera rentable la revista, pero por lo menos son unos números que a mí me gustan muchísimo. Vale. ¿Y Astiberri como tal, el nombre, de dónde viene? El nombre es un neologismo, no sé si tú con tus conocimientos de euskera qué crees que significa, porque es muy complicado, no existe, eso está muy bien porque si en Google buscas Astiberri y todo lo que sale somos nosotros, no es como si te llamas Editorial Pérez que te va a costar mucho. Eso es que tienes posicionamiento, claro, es un poco complicado. Sí.
Y nosotros siempre lo explicamos que las dos partes, Berry es nuevo, esa es muy sencilla, y Asti es un prefijo que se usa para muchas cosas. Es un espacio temporal, astea semana, también sirve para representar el tiempo libre, entonces, pues no sé, es otra forma de emplear tu ocio, otra forma de usar tu tiempo libre, otra forma de contar cosas, no sé. Sí. Creemos que queda un poco ahí, y aunque al principio nos da un poco palo porque, claro, eran años duros, en el 2001 todavía Euskadi fuera tenía sus problemas, claro, y nosotros mandábamos paquetes al país y todo esto, y decíamos, oye, que nos lo pasarán por el escáner, y lo pasaban por el escáner, claro. Evidentemente. Entonces, en una situación que no es como la de ahora. Hemos sacado hace poco los puentes de Moscú, que habla precisamente de eso, ¿no? Que Alfonso Zapico habla con Madina y con Muguruza sobre cómo la situación en Euskadi ha cambiado, como ahora todo pesa menos aquí, ¿no? Porque nosotros siempre hemos tenido no te voy a decir una vena social o política, pero sí que hemos creído que estamos mucho en el momento en que estamos viviendo. Sí. Y eso se ha reflejado en las obras que hemos publicado. Sí, eso te iba a decir, que al final también pasan los años, cambian los tiempos, y se está viendo sobre todo en el abanico de publicación, no solamente de Astiberri, sino del mercado en general del cómic, como esto cada vez va quedando más atrás. Y la gente está más abierta a leer cosas, a informarse, ya sea por una novela o por un cómic, que al final no tienen por qué tener una base que no sea fiable, para entender lo que pasó antes y lo que pueda venir después. Claro, nosotros, por ejemplo, el cómic de reportaje, el cómic de no ficción, por decirlo de alguna manera, siempre nos ha interesado. Una de nuestros primeros pelotazos, o pelotatacitos, ¿no? Sí. El tamaño que fue Pyongyang, que era un reportaje sobre Corea del Norte. Entonces sí que es un tema que nos ha interesado. Desde el principio apostamos un poco por, fíjate que yo vengo de una librería especializada y sigo, sí que apostamos por salir de las librerías especializadas, cuidarlas mucho, tratarlas muy bien, por intentar llegar a un público lector que no tiene que ser especialmente aficionado al cómic, que creemos que es donde está. O sea, nos parece, bueno, de hecho a mí me parece, tanto como librero como editor, muy importante el atraer lectores nuevos, no solo a los superaficionados. Es que parece que había la estrategia era coger al aficionado que ya existe y tratar de reventarle el bolsillo, sacar ediciones más caras, sacar lo que ya tiene de 8 veces distintas y sacar lo máximo posible de ese lector, ¿no? Es decir, conseguir que un lector que gastaba 50 gaste 100, que gaste 100 gaste 200. Nuestra política iba más, claro que es muy difícil, por hacer lectores nuevos, que un lector casual pueda decir, pues yo consumo cine, consumo literatura y consumo cómic, y voy 8 veces al cine al año o 4 y me compro 2 TVOs o 6. Y ahí es lo que queríamos. Si logramos que mucha más gente compre cómic, aunque no sea de manera tan brutal y tan masiva, pues yo creo que las cosas irán mejor. Al final es ir trayendo gente al mercado, porque precisamente lo que comentas es algo que se está criticando mucho a determinadas editoriales grandes, que lo que están haciendo es precisamente reventar el bolsillo de los que siempre han sido seguidores de este producto. Claro, pero de todas maneras yo ahí creo que no hay que olvidarse que es voluntario, ¿eh? Sí, ahí cada uno que el que se compra una cosa por cuarta vez está en su derecho, me parece absolutamente legítimo, pero no puedes culpar a la editorial. O sea, te ha puesto ahí la edición, si tú quieres te la llevas. Si al final ellos lo sacan es porque se vende, claro, y listo. Sí. O sea, esto estamos en el mercado. Vale, entonces hemos comentado que los inicios, que como en todo proyecto, los inicios fueron durísimos, bastante económicamente fue un fracaso total, nos costó mucho sobrevivir, tuvimos que pedir sacar dinero de donde no lo teníamos. O sea, esos primeros años nos marcaron mucho económicamente, nos hicieron ser muy precavidos y bastante conservadores en lo económico. Nos costó más tiempo del que deberíamos el ampliar la editorial, el añadir más trabajadores, porque nos daba mucho miedo el que las cosas fueran regular, porque habían ido mal, habíamos tenido muchos créditos, habíamos tenido que pedir dinero donde no lo teníamos, y eso se nos quedó bastante grabado a fuego. Sí. Claro, porque siempre pensamos en solamente es conseguir la licencia, la impresión y sacarla para adelante, pero no, están las nóminas, está la seguridad social. Claro, y aparte que una editorial como la nuestra, por ejemplo, son cifras aleatorias, pero suponte que nosotros, si entran 100 este mes, 50 entran de novedades y 50 entran del fondo editorial, de lo que ya hemos publicado todos los años. Cuando empiezas, esos 50 del fondo no existen. Claro, no está. O sea, no tienes que 600 títulos ya publicados, o 700, de los que de unos has vendido 5, de otros has vendido 10, de otros has vendido 2. Todos los fondos de las primeras impresiones no existe, son un agujero importante. Entonces, eso necesitas unos años para sentarte, necesitas un colchón económico del que nosotros, desde la ignorancia absoluta, no dispusimos y tuvimos que solucionar. Entonces, sí que hemos visto por ahí que allá por
por el 2004, 2002, 2005, 2007 y 2006 tuvisteis bastantes premios en lo que a tema de edición de cómics Sí, se refiere. nosotros hemos sido una editorial que, para el tamaño que tenemos recibido un número absurdo de premios. O sea, es ridículo eso. O sea, guay, ¿no? Estamos súper contentos. Sí, como de las editoriales no voy a coger, pero yo que sé. Más nominadas a premios de cómic de premios Barcelona. nacionales, si ha habido 15, 4 son de obras publicadas por nosotros. Sí, Dices, es que es una borrada. O sea, es casi 1 de cada 3 cuando representamos que un 2% del mercado, un 1% del mercado. El Darías nos lo han dado, yo que sé, pues 6, 7 veces el premio a la labor editorial. Cuando entre cómics hacía cuál es la editorial más esta, pues creo que todos los años salíamos nosotros. Es una cosa que agradecemos mucho, que nos da un poco de vergüenza. Sí. Pero que, pues bueno, pues si está ahí, pues claro, muy bien para nosotros. También es verdad que entonces también tenemos una obligación, o sea, si tenemos que hacer las cosas muy bien, porque la gente cree que las hacemos muy bien, ¿no? Entonces es una rueda que se autoalimenta, entonces nosotros sabemos que tenemos que dar unas calidades, que tenemos que mirar mucho lo que publicamos, que no podemos patinar, claro, o nos podemos patinarnos mucho, evidentemente no somos perfectos, algunas veces hacemos las cosas peor de lo que nos gustaría. Pero tratamos de evitarlo en la medida de lo posible. Pues es lo que dices, conseguís una sensación de cara al público de editorial de calidad, que publica no igual demasiado, pero que lo que publica es bueno. Claro, eso para nosotros es fundamental. Hace, pues igual ya eso, 7, 8 años, una vez en la librería vinieron un grupo de chicas, pues eso, muy jóvenes, pues 17, 19 años, a comprar. Y dicen, queremos algo para regalar a una amiga, algo chulo, algo rollo Astiberri. Entonces, claro, yo dejé atendido a mis compañeros y llamé a mis socios y les dije, ya está. Cuando dicen rollo Astiberri, claro, es que ya hemos llegado, que es una anécdota, ¿no? No va más allá de eso, ¿no? Pero es lo que nos pasa a nosotros, a mí me pasa como consumidor de cultura, yo en literatura digo, joder, pues esto lo ha sacado Acantilado, será bueno, lo ha sacado Impedimenta, será bueno, lo ha sacado Nórdica, pues le voy a echar un vistazo, lo ha sacado Errata, le voy a echar un vistazo, es de La Felguera, ya sé lo que está sacando, me interesa. Entonces lo que nos gusta es que haya un cierto público lector que consume cómic del estilo que sacamos nosotros y que si ve algo de un autor que desconoce completamente dirá, pues a lo mejor le doy una oportunidad porque lo ha sacado Astiberri. Para nosotros para nosotros eso es súper bueno y también es una responsabilidad porque a la tercera que ese tío diga, pero qué mierda es esta, nos pone una cruz. Sí. Claro, pues con razón, con razón. Entonces nosotros ahí tenemos que trabajar con mucho cuidado. Por eso me llamó mucho la atención cuando estaba ahí mirando un poco de información sobre vosotros, el ver que el Salón del Cómic de Barcelona era la editorial que más nominaciones había tenido. Sí, casi todo. Ahora que solo hay 3 premios también, pero antes cuando había premio Guiona, no sé qué, era muy gracioso porque, claro, competíamos, que igual con editoriales como Norma, que admiro muchísimo todo el trabajo que está haciendo y dices, hombre, no es real, pero guay, oye, me alegro. Y de cara a esas editoriales que había al principio y que cada vez están surgiendo, yo creo, nuevas, tenemos sobre todo el tema europeo está teniendo bastante fuerza, me parece a mí. Yo ya te digo, yo entré en tema europeo, nacional y americano hace relativamente poco, porque tú me conoces a mí de consumidor de manga a saco, y está teniendo bastante fuerza. ¿Cómo crees que está evolucionando el mercado de esos años ahora en tema de consumidor y de tema editorial? Yo creo que cuando nosotros empezamos fue un momento bueno para empezar, porque veníamos de la sequía de los 90, habían cerrado el boom de las revistas, claro. Yo estaba ahora preparando y para consumir producto como el nuestro tenías o editoriales muy minoritarias como de Ponent o Sin Sentido, o el formato en el que se publicaba el cómic independiente americano, gente como Daniel Close o Charles Vance o Peter Bates, lo publicaba La Cúpula en el formato Brut, que era un formato grapado. Porque no había otra opción, porque el otro no funcionaba. O sea, Odio lo publicaban en lomitos muy finos de 40, 60 páginas. Eso era lo más que se podían arriesgar. Entonces era no porque fueran los de Acula tontos precisamente, que es gente que había trabajado muchísimo, con mucha experiencia y muy inteligente, sino porque no había opción, ¿no? Venían de una época muy mala. Entonces cuando llegamos nosotros intentamos probar, yo que sé, uno de nuestros primeros títulos fue Mis circunstancias, que respondía a 2 cosas. Primero es que tenía mucho de lo que luego hemos representado. Ojo, que también empezamos con Glendale, que también hemos sacado cómic independiente americano, más cercano al mainstream, a los superhéroes, que te quiero decir que no, tampoco vamos a ir de somos super selectos y no, o sea, somos súper selectos porque nos gusta mucho eso también, o sea, solo me falta, vamos, yo leo Spider-Man, estoy ahora con Promise Neverland enganchadísimo, o sea, que te quiero decir, toco un poco de todo como lector, pero evidentemente nuestro
nuestro target se fue acercando y lo que te estaba diciendo es, mis circunstancias era, por una parte, una obra autobiográfica que no se había visto apenas en castellano. Segundo, de Levi Strongheim, que es un autor francés que hasta entonces creo que estaba inédito en castellano y que ahora se le conoce por La mazmorra, por La Pinot, por muchos más trabajos, pero que apenas era conocido aquí. Y tercero, una obra en blanco y negro de, no sé, 150, 160 páginas que sacamos en un solo volumen, que eso también era bastante raro de hacer en aquella época. Claro, porque si tienes cositas finitas, enseguida, en cuanto veas uno un poco más gordo de lo normal, ya te llama la atención. Entonces, nosotros apostamos un poco por eso, por que la obra tiene que ir al formato que pide. Eso en vez de sacarlo en grapas, de hecho en Francia primero se publicó en grapas, pero luego se publicó en un tomo y era como creíamos que encajaba. Entonces, ahora mismo cuando empezamos todavía faltaba todo eso por hacer, entonces cuando empezamos salieron muchas editoriales, Dolmen, que ya estaba con la revista, empezó a publicar, D-Book salió poco después, Sin Sentidos era más o menos coetánea a nosotros, estaba Recerca, había unas cuantas, algunas siguen, otras regular. Y ahí ha habido un periodo en que prácticamente no salieron muchas más. Ahora tenemos alguna más que están trabajando, van saliendo nuevas editoriales, van saliendo propuestas que son más casi autoedición, pero luego van, pues yo qué sé, pues ahora tenemos Fandogamia que está tocando un poco todos los palos, que está haciéndolo muy bien, están saliendo cosas chulas. Hace unos años Yermo apostó por el formato europeo de integral, de material más o menos clásico, como estaba haciendo Ponenmore. O sea, van surgiendo, pero yo creo que esa eclosión que hubo cuando coincidiendo con nosotros, yo creo que no, yo no la he visto. Claro, o sea, dices, coincidimos. Era un momento en que había menos. O sea, ahora yo creo que el mercado está saturado. No quiero decir que ahora no sea factible una editorial, pero nosotros, por ejemplo, ahora si hubiéramos empezado ahora, no creo que hubiéramos sobrevivido. Hemos tenido la suerte de poder. Completamente. Sí, porque todo lo que te estoy diciendo de que bien lo hemos hecho, que es en serio, nos lo hemos tomado, todo esto, pero vamos, el factor suerte es fundamental. O sea, yo sé que hemos tenido mucha suerte, hemos coincidido en un momento muy indicado para lo que estábamos haciendo, hemos tenido la suerte de coincidir con autores tanto franceses, americanos, como sobre todo nacionales, que estaba saliendo una generación buenísima, pues David Rubín, Alfonso Zapico, Paco Roca, Mario, es que hay una cantidad de talento ahí bestial. Entonces, claro, coincidió que esa gente estaba queriendo hacer cosas y estamos nosotros con ganas de publicar esas cosas. Entonces, pues más o menos una cosa alimentó la otra. Evidentemente, si yo digo que Paco Roca es quien es gracias a mí, pues se ríe con razón, evidentemente no nos debe nada, nosotros nos hemos aprovechado de ello, y lo mismo David, y lo mismo Santiago García, y lo mismo tantos otros, Zapico, tanta gente que ha ido coincidiendo con nosotros. Pero sí que es verdad que nos ha venido muy bien, tanto a nosotros como a ellos, ese coincidir en el tiempo. Sobre todo lo que comentas de haber tocado tantos palos, tantos tipos, al final te permite pues no solamente ver cuál es el que a ti te funciona, sino ver cuál es el que igual el público más demanda. Claro, sí, sobre todo que al final nos fuimos especializando en una cosa que así la gente nos podía reconocer, o sea, decían, pues oye, publican obras de calidad, pero con cierto recorrido, de distintos temas, no están... Entonces nosotros sí que creo que nos habíamos relativamente posicionado en eso. Siempre vas variando, pues manga hemos sacado, pero me gusta mucho el manga que hemos sacado, pero creo que no lo hemos hecho perfecto, porque no hemos logrado que, yo qué sé, el Nononbage de Mizuki, que me parece una obra maestra, pues no, yo creo que no ha tenido la repercusión que ha tenido. Evidentemente la culpa es nuestra, que somos los que lo hemos editado. O sea, hemos sacado 3 ediciones, sí, pero no ha funcionado como eso. Kitaro evidentemente no era el formato adecuado, ha vendido poquísimo, lo estamos sacando pues por acabarlo, porque no pensamos dejar la serie así, pero es una serie que está vendiendo migajas. Entonces, por eso nosotros somos conscientes, la nueva ola de cómic norteamericano que tiene que ver con Image, pero que no solo Image. Yo creo que hemos encontrado obras que nos encajan muy bien, desde las que tratan con autores nacionales como pues, Emma Ríos o David Rubín, o como otras que pues, Jeff Lemire. Nosotros habíamos publicado la trilogía de Sess County, que era una obra prácticamente autobiográfica, muy basada en donde había vivido él, en la infancia, historias muy costumbristas, muy de espacios abiertos, muy personales, con guión y dibujo suyo, en blanco y negro, y luego se convierte en una superestrella del mainstream. Pues nosotros, como le publicamos eso, vemos otra cosa y vamos a pedirla, pues así acabamos con Descender y con Black Hammer, porque son obras que por una parte son de un autor que habíamos publicado, pero por otra parte nos gustaban mucho. Luego ahí, pues eso, claro, a nosotros Beast Planet nos flipaba cuando lo vimos, entonces decimos, si tenemos esto, tenemos Bella Muerte, entonces... Al final hemos construido dentro de nuestro catálogo una sección de cómic más cercano al mainstream norteamericano, pero que creemos que no traiciona el tipo de obras que publicamos y que mantiene la calidad que nosotros estamos buscando. Entonces,
Pues al final eso, nuestra línea editorial es más grande de lo que en un principio pudiera parecer hojeando el catálogo. Claro, o sea, en lugar de como podría ser otros casos en los que directamente hacen un estudio de mercado para ver por dónde y entonces tirar por ahí, claro. Vosotros fuisteis lo que hemos comentado al principio, un poco prueba de error, a ver, tenemos por aquí cómo funciona, luego tenemos por aquí... Sí, es todo mucho más orgánico no es de arriba abajo, sino que es de abajo arriba, es del trabajo del día a día. De hecho, sí, el mayor problema que creo que hemos podido tener es que hemos trabajado durante esos años duros tantas horas que no hemos tenido tiempo de pasar a una visión un poco estratégica, ¿no? De verlo un poco desde fuera. En un momento dado nos miramos y dimos, joder, pues si Paco Roca y Gallardo con María y Arrugas han hecho 100 bolos cada uno este año de presentaciones y vamos por no sé cuántas ediciones, y luego los primeros años pues nosotros hemos intentado vender siempre los derechos de las obras que publicábamos aquí en castellano. Sí. Los primeros años en Frankfurt y en Angoulême no es que se rían de nosotros, pero vamos, nos tratan con bastante condescendencia. Ahora, pues lo mismo, evidentemente no somos una grandísima editorial, pero nos buscan las editoriales extranjeras, claro, nos buscan. Nosotros hemos publicado material nuestro, se ha publicado en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. Estoy yendo por en Europa, yo creo que en todos los países, desde los más nórdicos, yo que sé, hasta Turquía. Hemos publicado en Japón, hemos publicado en Corea, hemos publicado en China, hemos publicado en Rusia. O sea, al final... Bueno. Con el tiempo vas consiguiendo un catálogo porque claro, la obra de un autor es la que lees, ¿no? Pero la obra de una editorial es su catálogo, es la que cuando me preguntas qué es Astiberri, te digo, pues mira la web y descarga, mira los títulos que hay, eso es Astiberri, ¿no? Para bien, o otros dirán que para mal, ¿no? Pero nosotros lo único que podemos defender es nuestros títulos y los autores que trabajan para hacerlos. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante es la apuesta que tiene Astiberri por el formato digital. Es algo que igual en otras editoriales no se ve o no se ha llegado a ver, pero están trabajando en ello y de cara al público pueden ver que está trabajando en ello. Pero sí que me pareció muy curioso ver esa apuesta de Astiberri de tienes el tomo en formato físico y si quieres a su vez lo tienes por menos cantidad en la web en formato digital. Nosotros ahí sí que nosotros dijimos, vamos a ver, hay gente que nos está demandando digital. Vamos a... yo como lector, ¿qué querría en digital? Pues digo, quiero que no haya DRM, quiero que pueda... Si me bajo un PDF, lo tengo aquí, lo tengo en el otro ordenador, y si lo pierdo, que lo pueda buscar en la web. Vale, lo hacemos. Evidentemente, para mí, por lo menos como lector, creo que la experiencia lectora de un cómic en digital y un cómic en físico no es lo mismo. Sí. Más cosas. Creo que nos cuesta lo mismo hacerlo en digital que hacerlo en físico. Otra cosa, el autor no tiene que ganar menos, tiene que ganar lo mismo o más en el digital. Entonces... Con todo, partiendo de eso, esos son como axiomas que tenemos, ¿no? Eso tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Y decimos, pues bueno, los ponemos en la web nuestra para no pasar por intermediarios porque si no saldría más caro. Exactamente, los típicos porcentajes de distribución. Que entonces final... lo vamos a poner entre un tercio, un cuarto del precio de mercado, del PVP del cómic en físico. Y vamos a ir a medias con el autor. Si en un cómic normal sobre el PVP el precio del autor se va en torno a un 10% de derechos de autor, aquí le vamos a dar la mitad. De lo que entra hacemos dos partes. Claro. Nos hemos gastado en el desarrollo, en la promoción, pues me parece lo justo. Entonces nosotros decimos, lo hemos hecho relativamente bien en el concepto y luego va a funcionar lo que suponemos que va a funcionar y evidentemente no funciona nada. Pero lo que yo quiero es que alguien no me diga, yo me estoy pirateando tus TVOs porque no lo estás dando a buena calidad. Y digo, no, hombre, no, te lo estás pirateando no porque es un jeta, pues igual que si no quieres oír música teniendo Spotify y no quieres pagar, pues oye, pues me parece perfecto, pero no me cuentes milongas, no me digas que tengo derechos, no, tu derecho que tienes es a pagar un precio justo y te hemos puesto un precio justo. Y además a día de hoy si no puedes pagar, vete a una biblioteca, o sea... Que puedes contar que aunque parezca impresionante, o sea, hay bibliotecas que tienen un abanico de cómic. Las bibliotecas están muy bien surtidas de la Alhóndiga. La Alhóndiga es alucinante, sí. Y vamos, y yo creo que hay que tirar de bibliotecas, o sea, pero ese discurso que se ha instalado de tengo unos ciertos derechos digo, claro que tienes ciertos derechos, pero no tienes el derecho a robar el trabajo de un autor, que vamos, que yo no hemos perseguido a nadie por piratear y ya te digo que los ponemos sin DRM. Pero que el que piratee, que sepa que está pirateando y que es un jeta, o sea, ningún problema, que lo haga. Y eso no me parece Satanás, no me parece que a esa señora haya que meterle en la cárcel de por vida, pero que está haciendo una cosa que está mal. Me parece que está mal.
Ya está. Sí, al final todo el mundo que haga su trabajo tiene que ser recompensado por ello. Me parece que es muy sencillo de entender, pero te quiero decir, pero ya hay. O sea, tampoco le damos más vuelta ni nos volvemos más También locos. creo que sea algo simplemente generacional. O sea, que cada vez está más asumido el pagar por un producto digital y que antes, pues igual, como voy a pagar por un PDF. Claro. Y que poco a poco eso va cambiando. También es cierto que las instituciones que a veces están más volcadas en ello. Hace poco descubrí que, siendo miembro de la red de bibliotecas del País Vasco, tienes acceso a una biblioteca digital bestial. Sí, nosotros de hecho estamos viendo ahora cómo podemos hacer para entrar en esa red digital y que el material Claro, porque estoy mirando a ver si había temas de cómic y así. Sí, nosotros supongo que para final de año estaremos. Pero me parece una bestialidad y que rompe con todos los posibles puntos fuertes que pueda tener aquel que apoye el pirateo digital. O sea, yo creo que o sea, moralmente ya no están las disculpas de antes. Digo, es que no puedo ver ninguna película, pues anime antes no podía ver, tienes Crunchyroll, tienes Netflix, tienes, o sea, el que quiera ver puede pagar una cantidad decente por ver. Sí. Si tú dices no quiero pagar, pues no pagas. Perfecto, y no voy a ir a tu casa ni me preocupa demasiado. Exactamente. Pero nosotros no trabajamos para eso. Lo que queremos es que al que sí que quiere pagar, darle una opción viable y que creemos justa. O sea, nosotros solo trabajamos para ese. Claro, nosotros no trabajamos para el otro. Vale, pues como habéis tocado entonces también palos no solamente nacionales sino internacionales, ¿habéis notado algún tipo de diferencia en relación a cómo funciona un autor nacional, un autor internacional o el propio contacto con las editoriales de aquí a cómo funcionan las de aquí? A ver, primero me has dicho cómo funciona un autor nacional y un autor extranjero. Si hay algún matiz así que sea muy a ver, a nivel de ventas es evidente que hasta hace muy poco y quitando contadas excepciones, mola más un autor extranjero. A la gente le dice, pues si en vez de Paco Roca hubiera sido Frankenstein al principio, pues dirán, no, es que guay, este hubiera salido. Para este caso concretamente no, pero te digo, o si una obra, por ejemplo, hay veces que publicamos algo y va a regular, luego lo publica otra editorial en el extranjero, se lleva un mogollón de premios, anunciamos aquí que ha tenido muchísimos premios y se empieza a hablar de él y se vende más. Digo, pues bueno, somos pues normal, o sea, si preferimos que tenga la rúbrica de que esto ha funcionado fuera para que aquí la obra sea más defendible. Siempre se ha visto que ha habido autores que han cogido seudónimos no ya en el cómic, sino en la literatura, que han cogido un seudónimo que suena más anglosajón y tira para adelante y vende muchísimo más. Clásicos, sí. Vale. Bueno. ¿Y qué dificultades podría encontrar a día de hoy un autor que quiera publicar en España? No ya solamente con vosotros, que a eso entraremos más adelante, sino con una editorial de cómic nacional. Bueno, a ver, para publicar aquí hay varios. Publicar aquí es muy fácil publicar, porque existe la capacidad la posibilidad de autoedición. Desde autoedición en bruto a lo clásico hasta crowdfunding, etcétera. Eso cada vez se está viendo que es una cosa que está cogiendo fuerza. O incluso en digital, es decir, una persona puede publicar sin problemas. Otra cosa es si estamos hablando de publicar en una editorial profesional, entonces, claro, las plazas son pequeñas, hay poco espacio, es decir, nosotros nos dimos cuenta también con el tiempo, estamos siempre con ganas de publicar gente nueva, todos los años siempre sacamos a alguien que es su primer trabajo, etcétera. Pero cuanto más autores publicamos habitualmente, menos espacio hay. Claro, cuando nosotros tenemos 5 autores nacionales, tú suponte que cuando empezamos hay 5 autores nacionales que trabajan con Astiberri y que sacan un TV todos los años. Sí. ¿Cuánto espacio de nuestra parrilla de programación ocupan? 5. Todo lo demás está libre. Pero si en vez de 5 son 20, ¿cuánto espacio tenemos ocupado? Exactamente. Entonces, es un poco injusto, no nos gusta, pero claro, son autores a los que tenemos, primero porque nos gustan y creemos que hacen cosas de calidad, y segundo, creo que tenemos esa responsabilidad de seguir desarrollando su carrera. Entonces, yo soy consciente que, por ejemplo, en nuestra editorial hay poco espacio. Hay menos espacio ahora que hace 10 años para un autor que empieza. Es una putada. Pero es lo que hay. Y como consumidor del medio, al final tienes que ser consciente que esa editorial tiene que conseguir liquidez, tiene que conseguir dinero para poder mantenerse a flote. Si se pone a publicar a todo autores nobles, pero en nuestro caso ya es por un problema físico de espacio. O sea, si no publicamos más de 4 o 5 títulos al mes, si tenemos la parrilla, ahora mismo la parrilla del año que viene está prácticamente llena. Pues no hay mucho espacio para esos. Entonces, pues es una putada. Y luego que hay muchas editoriales profesionales que apenas publican autores nacional, que se dedican más a traducir y a lo seguro, lo que me parece que es una política totalmente lícita y correcta. Que tiene una cosa por ahí de temas de cómics, de concursos de cómic nacional, y el que sale pues adelante, pero sí que es cierto que igual no se ve tanta apuesta por el autor nacional y queda más en opción de autopublicación, crowdfunding, que tienen cada vez más acogida. Sí, y hombre, es algo muy interesante. Además, lo importante ahora un autor es que se vaya fogueando, que vaya publicando las condiciones más o menos que sea, pero que vaya haciendo, pues eso está pasando, yo que sé, David Rubin
ha publicado miles de fanzines, ha hecho autoediciones, estuvo en Polaquia, estuvo, claro, o sea que la gente, yo tengo en casa, estaba pensando ahora cuando he dicho lo de Polaquia, estaba pensando los A Prueba de Balas que se autoeditaba en Marrillos, que son chulísimos, pero eso era opción de ella vital, de fe, de voy a sacar esto, palme dinero o no palme, vamos, esto necesito ir publicando y cosas. ¿Crees que este tipo de planteamiento podría cambiar si, por ejemplo, saliese también remontarnos a aquella revista que teníais en su momento, alguna revista que apoyase a autores nacionales? Véase, tenemos hace poco en el Salón del Cómic de Barcelona, anunció Planeta que iba a sacar, no el del cómic, el del manga, no estoy seguro. Sí, la de manga que va a sacar, ¿no? La revista esta que iba a apostar mucho por autor nacional y que iba a sacar, pues, rollo la Shonen Jump, pero versión española. Vamos a ver, para cosas de ese estilo, igual sí que funciona, porque luego también el concurso de Norma, luego cuando sacan el tomito no funciona mal. El problema es darle luego continuidad. Yo con las revistas soy bastante escéptico. Con esta igual más, igual le veo más futuro, pero revistas pues tipo cuando nosotros hacíamos TOS o Humo, o ahora saca La Resistencia, la verdad que son revistas chulas para ver el material de esos autores que están publicando, pero que de eso sea para que luego sacar álbumes o publicar unas historias más largas o esto, tampoco lo veo demasiado. Pero vamos, yo creo que sí, que lo básico es foguearse y ir produciendo. Y luego saber qué tipo de historia quieres hacer y para dónde, claro, porque ahora mismo las opciones son muy limitadas. El manga está vetado, o sea, vamos a ser realistas, no vas a poder trabajar para Kodansha. Entonces te quedan hay la industria del cómic franco-belga, el álbum europeo donde publican muchísimos españoles, la industria norteamericana de superhéroes y similares, donde publican muchísimos españoles, y luego está trabajar en novela gráfica. Unas son de arriba abajo, es decir, estás dentro de una industria franco-belga o americana, y a medida que vas produciendo, si vas consiguiendo calidad, si vas consiguiendo prestigio, te vas ganando cuotas de libertad y te puedes permitir hacer obras más personales, o puedes trabajar en emails donde la libertad es absoluta, o puedes trabajar en Francia pero en una editorial grande que te da manga ancha y puedes salirte de los formatos habituales. O te dedicas a, si lo que quieres es contar una historia muy personal o algo, o estás más pensando en contar el tipo de historia que cuentas tú, pues entonces trabajas en formatos más de novela gráfica. Entonces tú lo que haces es vas sembrando, vas publicando obras, y a medida que tienes más obras publicadas, pues los royalties son mayores, eres más conocido, etcétera. Y se puede vender en más países. Entonces son caminos que ahora mismo coinciden en el tiempo, pero son caminos muy distintos de trabajar. Entonces, habríamos hablado del mercado general, supongo que con Astiberri funciona igual, porque ya habéis dicho que tenéis unos espacios muy limitados, pero entonces la opción más fácil o más accesible para todo aquel autor que quiera empezar a publicar en el cómic es que se intente buscar un poco las castañas en el fuego, ¿no? Hombre, que manden a editoriales, evidentemente, a todas que nos manden a nosotros también, pero no primero hay que, o sea, ya ni siquiera estoy pensando en el crowdfunding para sacarte el tomito tú, no, primero haz fanzines, primero haz historias cortas, primero aprende a narrar, primero aprende a dibujar, primero tienes que saber qué quieres hacer. Sí. Es decir, ¿quieres contar historias tú? Con un guión y dibujo tuyo, pues cuenta historias de 2 páginas, de 4 páginas, de 5 páginas, publicas en la red, da la vara por redes sociales, muévete por ahí, luego hay plataformas, hay sitios. Los webcómics estos están cogiendo mucha fuerza. Claro, por ahí que el webcómic coreano incluso está empezando a desbancar al manga japonés. Entonces, yo creo que lo fundamental, pero es que estamos hablando de cómic, pero yo estoy hablando de cualquier expresión artística. O sea, si tú haces música, si tú haces vídeos, si tú quieres escribir, si quieres hacer cómics, quieres dibujar, quieres pintar, la primera recomendación es hazlo y hazlo mucho. Y hazlo y déjate la vida en hacerlo y hazlo como si no hubiera nada más allá y como si eso fuera lo único que te importa. Y si haces eso, pues a lo mejor eres de los que puede hacer de eso una profesión o parte de su profesión, o a lo mejor, pues bueno, dentro de unos años dirás, pues hice estos trabajos, están súper chulos, los tengo ahí y ahora trabajo de esto y voy haciendo, que tampoco veo ningún problema en compaginarlo con otra cosa o hacerlo a otros niveles como aficionado o montar un fanzine. Es que no, esto no es... Pensamos en el cómic, pero en la literatura, en los libros también pasa, de gente que compagina trabajos de escritor con trabajos... Sí, bueno, en literatura es que, claro, el 90% de los que publican una novela viven de otra cosa, pero tampoco me parece ni bueno ni malo, o sea, es lo que hay, el mundo de la cultura es el que es este y está así delimitado, y el de cómic encima tiene... Las tiradas son menores que las de... O sea, las tiradas medias son bastante parecidas, pero ese pelotazo de vender con 30.000, 40.000, se dan muy pocas personas. Sí, claro.
Vale, pues y por ir cerrando, estos inicios y este trato que habéis tenido, ¿creéis que en cierta manera se ha visto reforzado por la posición o por la posibilidad de contar con una tienda que os respalde, como podría ser el caso de Joker? Porque al final no deja de ser algo que, como dos proyectos que están un poco relacionados, ¿no? Joker surgió allá por el 90 y... En el 94. 94 surgió, sí, hacemos 25 después, años ahora. Y quieras que no, es un pilar en el que poder apoyarse. Sí, bueno, en realidad, a ver, son dos proyectos que la intersección es que estoy yo en los dos, pero ni la librería es la editorial, ni la editorial es de la librería, ni nada. Yo en la librería estoy con mi socio, con Íñigo, y con todos los compañeros con los que trabajamos en la librería, y en la editorial estoy con otras personas. Sí. Entonces, lo que sí que tienes razón en que es muy bueno para la librería, para la editorial, tener un contacto del día a día con la librería. Claro, hay veces que estamos mirando para editar una obra, me mandan press y dicen, esto sale carísimo, lo vamos a tener que sacar a 24 euros y esto no lo va a comprar nadie. Digo, no, son precios de mercado, no te preocupes, no se va a asustar la gente, es un precio que caja. Dicen, vale. O sea, claro que viene bien, yo estoy más con el trabajo que tienen mis compañeros, Eloy, Raúl, Javi, todos. Es muy complicado estar al día de novedades, es que están demasiado centrados en nuestro trabajo. Yo tengo una visión un poco más general, un poco más global, veo un poco más por dónde va el mercado, sé cómo responden más o menos los lectores. Ellos esa percepción la tienen más pues, cuando vamos a una feria o otra cosa. Entonces, claro, el que yo sea librero, claro que yo creo que es una ventaja importante. Claro, sobre todo enfocado a si hay alguien que quiera empezar una nueva editorial el día de mañana, pasado mañana. Claro, pero por ejemplo, en el mundo de la literatura hay muchos editores que han pasado por libreros antes, claro, sí. Sí, porque además el otro día justo vi un tuit en el que salía un porrón de editoriales nuevas que están saliendo del tema de libros y es una pasada ver cómo están surgiendo tantas editoriales de literatura, pero igual el cómic queda un poco más rezagado ahí. Sí que es cierto que han salido algunas, como ya hemos comentado, tanto de tema americano, europeo y de manga, también se han visto algunas en los últimos años. Bueno, y de manga, por ejemplo, en manga yo creo que sí que es muy interesante las apuestas nuevas, que además se están abriendo un poco y están saliendo del Sotaguayo Rey, del Soho Shonen, y muy clarísimo y muy evidente, pues Milky Way, Tomodomo, están haciendo cosas muy interesantes y muy bien. La línea de CC, así como en cómic de superhéroes, es evidente lo que tienen que hacer porque tienen DC. Lo que han intentado con el manga también me parece muy interesante, algunos de los trabajos que han sacado. Han sido puestas de entrada muy grandes, sobre todo el manga de terror de Junji, todo esto entraron gracias a ellos. Sí. Entonces sí que hay varias líneas que, por ejemplo, yo creo que el manga quizás es donde más renovación ha habido en los últimos años y más interesante y con cosas muy... A mí, por ejemplo, que me apetecen mucho, que me gustan, sí. Sí, yo creo que sí. Además, hace cosa de una semana publicamos en Twitter una encuesta que llegó a 500 votos más o menos, en las que se comentaba si el mercado estaba saturado, si había determinadas demografías que estaban siendo olvidadas por parte de las editoriales grandes y hubo una variedad de votos bastante interesante y que eso, quieras que no, a alguien que quiera empezar una nueva editorial o mismamente a cualquier editorial que ya esté al ojo, pueda decir, mira, el público está demandando esto. Incluso preguntamos por el tema del hentai, que a día de hoy dentro del mercado está bastante aparcado. Y había dos preguntas muy diferenciadas. Una era si el mercado estaba preparado y otra si el público estaba dispuesto a comprar. Y los votos fueron, en el de si estaban dispuestos a comprar, fueron más o menos 50-50, y en el otro hubo una mayoría de votos enorme que decían que el mercado no estaba preparado. Yo creo que ahí se referían a que las editoriales no estaban dispuestas a dar el paso, aunque hubiese una mitad de sí o no. Yo lo entiendo, sí, es complicado. El producto aparte de que las editoriales pequeñas hacen que se reactiven las grandes, que se lo piensen, que vean que hay más nichos de mercado, lo que es malo para las pequeñas, pero que es interesante. O sea, mira, todos comen del mismo plato. Si yo cojo y saco algo, te puedo tirar a ti un poquito de la oreja para que tú mires estas obras. Sí, recordemos que Asano, que está ahora con Norma, que yo creo lo primero que leí fue el Nihanara Holograph, que lo publicó Ponent Mod hace siglos, y luego La chica de la orilla del mar, que fue de Milky Way, ¿no? Y ahí ya, pum, y vino Norma y dijo esto para aquí. Entonces, o sea, que esas cosas pasan y pasarán, y bueno, y nos pasa a nosotros, que podemos sacar algo y luego si viene una grande con mucho dinero, pues oye, pues ahí, hasta luego, Lucas. Y eso también, aquí iría la de Ran y el mundo gris también, que sacaron con Tomodomo y ha venido otra editorial grande y ha hecho lo siguiente, sale con nosotros. Entonces es interesante para todo el mercado. No, o sea, que en ese sentido creo que está bien. Y saturación, pues, pero es que yo creo que otra cosa es qué nivel de saturación, pero es que estábamos muy mal acostumbrados de hace 15-20 años que un lector con un poder adquisitivo medio alto se podía comprar todas las novedades. Eso no es normal en ningún mercado cultural. Yo no me puedo comprar todas las novelas que salen, no me puedo comprar todos los discos, pero es que no me puedo comprar todos los discos, es que no me puedo comprar todos los discos de jazz, aunque vaya a un sector concreto, o no me puedo comprar todos los ensayos que salen de tema político, o sea...
Claro, tiene que publicarse más de lo que tú puedas comprar. O Es sea, algo que se ve tienes que mucho seleccionar. en este nicho que hay como Claro, ese afán de hacerse aquí con todas estábamos las como novedades. acostumbrados antes a me compro todo. Digo, no te compres todo, selecciona, campeón. O sea, Exactamente. piénsatelo, busca, mira y cómprate lo que te interese. No te compres todo por comprar. O sea, estúdialo y te vas a poder comprar todo porque, Sí, porque no puedes todo en nada. No da ni dinero ni espacio. Claro. O sea, por eso era que era tan interesante las apuestas que están haciendo otros mercados por el tema del cómic digital. Claro. Que en Japón creo que fue el En año Japón ha pasado. subido muchísimo. Tuvo más ventas, más beneficios que el cómic Sí, físico. creo que no sé si lo comentaba Mar Bernabé en el libro de Japón o donde lo leí, que ahora ya había habido la transición, que ya han pasado, creo, no sé si la Sonen incluso ya vendía más en digital o algo por ahí. O sea, Yo lo está la vi curva está en cercana. el artículo de Marc Bernabé. Es verdad, en el artículo, era Mar Bernabé, pero Ahí era está. en el artículo. Sí. Sí, es verdad, sí. Ahí hablaba de eso y me parece era una fascinante, pasada. es un artículo buenísimo y que nos dice por dónde van las cosas. Sí. Y Otra cosa es si... Estados Unidos también está apoyando mucho el tema de plataformas. Marvel y DC tienen las suyas, Comixology por parte de Amazon, que quieras que no, tienen ese respaldo económico, esa fuerza que les permite que igual como más pequeño. Otra cosa es que yo creo que son mercados distintos, sobre todo Japón y España, por una cosa muy concreta, que en Japón el mercado era el de consumo con prensa. Lo compro, lo leo y lo tiro. Las revistas estas gordas con papel malo, etcétera. Y pasar de ahí al digital me parece que es una transición más sencilla que el pasar de donde estamos nosotros, que es más coleccionista, más ibarita. Está enfocado a un mercado más coleccionista. No es exactamente lo mismo. Son dos puntos de vista, son dos mercados parecidos, pero tienen dos enfoques completamente distintos y precisamente comentábamos eso, que el lector español, incluso de otros mercados como el francés y el estadounidense, que son muy fuertes, tienen esa visión más de coleccionismo. Sí que es cierto, igual podríamos hacer esa comparativa entre el mercado estadounidense por el tema de las grapas, con el mercado japonés por la velocidad con la que se publican cosas, pero ni por asomo se puede llegar a una cosa, al menos por ahora, en el mercado español, porque esto es más puntual, cosas más concretas y que tú no vas y dejas un tomo en el metro para que se lo leas. Nadie abandona. Interesante por puestas que hacen norma de sacar tomos primeros a muy buen precio. Sí, eso es una política. Y eso es algo brutal, que el que lleva tiempo se nota que sabe un poco moverse. Vale, pues yo creo que hemos tocado un poco todo, Astiberri, tus opiniones en general del mercado, así que muchas gracias por la entrevista y por darnos este ratito. Pues nada, hoy espero que haya servido para algo. Vale.